Buenas noches. Hola, ¿me escuchan? Buenas noches, sí, profesor. Buenas noches. Eh, Bienvenidos a esta sesión del día de hoy. Pidiendo la disculpa del caso por la demora en entrar. El problema es que mi máquina mis laptops están arreglando. Me falta media hora para que la arreglen y he tratado de entrar de una computadora. La cámara tengo problemas, entonces vamos a ver, voy a ver si se puede compartir, creo que sí. Profesor, buenas noches. Hola, buenas noches, Saúl. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Bien, jóvenes, entonces en la clase anterior estuvimos viendo los conceptos básicos de la lógica proposicional como enunciado, enunciado abierto, enunciado cerrado, proposición, y también vimos las clases de proposiciones. Habíamos dicho que hay proposición simple y proposición compuesta. Vamos a continuar, no sin antes preguntarles si quisiera que participen, por favor. ¿Qué recuerdan de lo que hemos visto en la clase anterior? Así a manera de repaso. A ver, ¿alguien puede participar? Profesor, buenas noches. Profesor, estuvimos aprendiendo de cantidad, calidad o cualidad y no cualidad. Ya, las propiedades de las proposiciones. Ah, Buenas noches, profesor. Mi nombre es Lady Vargas. Vimos también que una posición tiene que ser verdadera y real. Ya una proposición, claro, tiene que ser, se define una proposición como un enunciado que puede ser verdadero o puede ser falso, pero no puede ser los dos a la vez. Y además, debe tener relación con la realidad. Eso es lo que dijimos en la clase anterior. Muy bien. ¿Qué más se acuerdan? igual, profesor, el enunciado son dos, enunciado abierto y enunciado cerrado. Ok. Clases de posiciones también, como simple, atómica, elemental o básica. Ya, muy bien. A ver, vamos poniéndonos en orden. Enunciado dijimos que es cualquier frase u oración, ¿cierto? Cualquier expresión lingüística o matemática. Después, enunciado abierto, que aparece por lo menos una, variable. Como por ejemplo, x más 2 igual 8, por ejemplo. Aparece una variable.
aparece una variable, entonces decimos que es un enunciado abierto. También está, por ejemplo, las inecuaciones, x más y mayor o igual que z, por ejemplo, ahí hay 3 variables. Otro ejemplo de enunciado abierto, dijimos también con los pronombres él o ella. A ver, un ratito que estoy tratando de compartir. Hay un problema acá. Bien, entonces también vimos, decía, el enunciado abierto, que aparece por lo menos una variable, se puede escribir como una ecuación, como una inecuación, con los pronombres él o ella. Y también, bueno, vimos lo que es el enunciado cerrado, que ahí están todo lo que son las proposiciones verdaderas, las definiciones, los conceptos, las identidades. Y posteriormente vimos lo que es una proposición lógica. Y aquí hemos dicho que una proposición es un enunciado que puede ser verdadero o falso, pero no ambos a la vez. Y además debe tener relación con la realidad. A ver, voy a tratar de compartir ojalá que se pueda. Tengo problemas con... A ver. Creo que sí. ¿Sí? ¿Visualizan? Sí, ¿Se ve profesor. Ya. Sí, Bueno, voy a tratar profesor. Sí, de profesor. hacer... Ya, tratar de trabajar con esto porque, como le digo, mi lactos y el malogrado están arreglando y, bueno, tratar de solucionar el problema. Bien, entonces siempre en la estructura de una proposición lógica va a estar el sujeto, verbo y predicado, así como se muestra aquí en el ejemplo. Las plantas son seres vivos, las plantas es el sujeto, el verbo aquí es son y seres vivos que sería el predicado. También revisamos quiénes son proposiciones lógicas y quiénes no. Ya eso ya lo voy a pasar porque ya lo hemos visto en la clase anterior. Más bien ya vamos a entrar a lo que son, también vimos las pseudoproposiciones, que es una expresión no real. O sea, aquí se puede determinar que es falso, pero, o sea, aparte de que se puede encontrar un valor de verdad, en este caso falso, aparte no son situaciones reales, ¿no? Los chanchos vuelan, la escoba baila, Juan viaja a la luna en caballo, la pizarra habla inglés, Romeo se casó en España con Julieta, a pesar de que aquí podemos determinar un valor de verdad, pero no son cosas reales, son cosas imaginarias, son ficticias, por lo tanto, no son proposiciones, se les conoce como pseudo proposición, una falsa proposición. Y también revisamos las propiedades de cantidad universal cuando usamos todos, particular cuando usamos el operador algunos, singular cuando se usa un nombre propio. Eso también lo hemos revisado. Propiedad de calidad o de cualidad, que puede ser afirmativa o negativa, y de modalidad, la asertórica, que se relaciona con la realidad inmediata para determinar si es verdadero o falso, la apodíctica, que se usa la lógica para determinar si es verdadero o falso, y la problemática cuando tenemos que esperar un tiempo para poder decir si es verdadero o falso. Esas son las 3 propiedades de las proposiciones, de cantidad, de cualidad y de modalidad. Bien. Cuando nosotros queremos representar en forma simbólica una proposición, podemos usar las variables P, Q, R, S, T, U. Esas generalmente se utilizan para
expresar una proposición simple. Y bueno, y también se usan las letras mayúsculas mayormente para expresar fórmulas, propiedades, leyes. Y bueno, vamos por aquí y llegamos a las clases de proposiciones. Como ustedes mencionaban, hemos visto la clase de proposición, que son dos, que puede ser simple o compuesta. En la simple no tiene ningún conector. O sea, no hay un conector lógico, no hay ningún operador lógico. Y en la simple también se le puede llamar atómica, elemental o básica. O también se le puede decir no compuesta, no compleja, no coligativa. Entonces, esos son sinónimos de, que digamos, de una proposición simple. ¿Pero qué es una proposición simple? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué es una proposición simple? Contiene variables explícitas, las cuales son sustituidas por valores distintos. A ver, una variable, una proposición simple. ¿Tendrá conectores o no tiene conectores? Tiene ¿Qué una dicen variable. ustedes? A ver, si hablamos de variables, entonces no va a ser una proposición, porque hemos dicho que los enunciados abiertos, que no son proposiciones, es ahí donde aparecen por lo menos una variable. Entonces, si aparece una variable, ya no sería una proposición. En la simple hemos dicho que no tiene conectores lógicos. O sea, no aparece ni siquiera un conector lógico. Por eso se llama proposición simple. Dice, es aquella que no tiene operadores lógicos, por lo que no puede dividirse en proposiciones más sencillas. Está formada por un solo verbo que une al sujeto o sujetos con el único predicado. Consta de una variable, de una única variable proposicional. Entonces yo lo puedo, en este caso, cuando dice una variable proposicional, significa que se representa simbólicamente por una sola variable. O sea, puede ser P, Q, R, S, etcétera. En ese sentido. ¿Ya? Cuando, por decir, tenemos una proposición simple, como lo dije anteriormente, o sea, no se puede dividir en proposiciones más simples. Ya no hay. Entonces, solamente es una proposición, ya no se puede dividir. Y bueno, aquí en las proposiciones simples también se subdivide en dos partes o en dos clases de proposición. Creo que somos acá. Entonces, tenemos la proposición simple predicativa y la proposición simple relacional. En la simple predicativa, entonces aquí podemos decir que es aquella en la cual se dice algo del sujeto. Se predica algo. Por ejemplo, puedo decir, el Perú es un país pluricultural. El Perú es un país pluricultural. Entonces aquí se está predicando algo. ¿Quién es el sujeto? El sujeto es el Perú. ¿Y qué se predica? De que es un país pluricultural. ¿Ya? Entonces aquí, cuando se dice algo del sujeto, cuando hay un predicado, entonces decimos que es una proposición simple predicativa. A ver, por ejemplo, aquí la pizarra es acrílica. ¿Quién es el sujeto? La pizarra. ¿Y cuál es el predicado? Que en este caso nos dicen que es acrílica. María Fernanda es perseverante. ¿Quién es el sujeto? María Fernanda. El predicado es perseverante. Alan García gobernó al Perú. También es sujeto Alan García. El predicado que gobernó el Perú. Entonces, siempre en una proposición simple predicativa es cuando hay un sujeto, verbo y predicado.
Cuando se predica algo del sujeto. Bien. ¿Alguna pregunta aquí? Jóvenes, ¿alguna pregunta? No hay preguntas. A ver, no hay preguntas, entonces continuamos. De aquí vamos a resolver algunos ejercicios donde se van a utilizar estas ideas que estamos repasando. Y la proposición simple relacional, cuando se va a relacionar dos o más sujetos. Dos o más sujetos se relacionan, entonces es una proposición simple relacional. Aquí hay que tener cuidado porque en algunos ejemplos aparece el i y se pueden confundir que el i es la conjunción y no sería la conjunción. Ahora, ¿cómo determinar o cómo saber si ese i que va a aparecer es una conjunción o no es una conjunción? Por ejemplo, si yo digo Juan y Pedro son hermanos. Y ahí está el i. Juan y Pedro son hermanos. Entonces, ese i, para ver si es una conjunción, yo trato de separar Juan es hermano y Pedro es hermano. ¿Tiene sentido cuando se habla de esa forma? Juan es hermano y Pedro es hermano. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene sentido según la Real Academia? No tiene sentido, profesor. No tiene sentido. Entonces, cuando tratamos de separar, ¿no?, en dos proposiciones, entonces, y si no tiene sentido, por lo tanto, no es una simple relacional. ¿Ya? Si no tiene sentido, es simple relacional. Y si tiene sentido, ya no sería simple relacional. Por ejemplo, si yo le cambio, Juan y Pedro son abogados, ahí sí se puede separar. Yo puedo decir, Juan es abogado y Pedro es abogado. O también puedo usar algún sinónimo de li. Juan es abogado al igual que Pedro, así como Pedro, también Pedro. Y ahí sí tiene sentido. Por lo tanto, ahí se convierte en una proposición compuesta conjuntiva. Pero cuando digo Juan y Pedro son hermanos, entonces Juan es hermano y Pedro es hermano, no tiene sentido según la Real Academia. Por lo tanto, es simple relacional. Y aquí tenemos algunos términos relacionales. A ver, vamos leyendo. Dice, indica una vinculación, enlace o nexo entre dos o más sujetos u objetos. En algunos casos se expresa posición o pertenencia. Al sujeto se le compara con otro mediante términos relacionales, como por ejemplo, mayor que. Juan es mayor que Pedro. Entonces está aquí, se está relacionando, se está comparando. Por lo tanto, es una proposición simple relacional. Menor que, contemporáneo de, colega de, amigo de, hermano de, padre de, más que, igual, interrelacionados, semejante, vecino, amar, compañero, juntos. María y Luis estudian juntos. Yo no puedo decir María estudia junto y Luis estudia junto. O sea, no tiene sentido. Entonces, relacional. Similar, gemelo, siamés, mellizo, unidos. Esos son algunos términos relacionales. El Perú es más extenso que Ecuador. Se está comparando, ¿no? El Perú es más extenso que Ecuador. Una comparación geográfica del terreno. Entonces, aquí es una proposición simple relacional. Relacional. Amir, Junior y Cristian son hermanos. Yo no puedo decir Amir es hermano, Junior es hermano y Cristian es hermano. Es decir, ¿hermano de quién? ¿No? Si lo cambio por Amir es hermano de Junior. O Amir es hermano de Cristian. Entonces, aquí SI me indica una proposición simple relacional. María y Anaís estudian juntas. María estudia junta y Anaís estudia junta. No tiene sentido, por lo tanto, SI
no es una conjunción. Piura y Tumbes son ciudades vecinas. Piura es ciudad vecina y Tumbes es ciudad vecina. ¿No? ¿Es con quién? Piura es ciudad vecina con Tumbes. Entonces, ahí está la explicación. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a la proposición simple relacional? Bueno, tampoco parece que hay. Aquí, en esta observación, esta nota dice, si la relación establecida entre dos sujetos de una misma proposición se dice que es una proposición simple relacional diálica o de grado 2. Si la relación es de 3 sujetos, se llama tridiálica o de grado 3. Si es de 4 sujetos, tetradiálica, etc. Dependiendo de cuántos sujetos hay. Ahora viene la idea o el concepto de lo que es la proposición compuesta, molecular, coligativa o compleja. Entonces, cualquiera de esos nombres se refiere a una proposición compuesta. También se le puede llamar proposición no simple, no básica, no atómica, no elemental. ¿Y cuándo es esta proposición? Cuando tiene, por lo menos que tenga un operador lógico. Por lo menos. Y los operadores lógicos, bueno, siempre van a estar presentes. Por ejemplo, la negación, la negación es un operador monádico, también se le llama monádico, o claro, monádico porque va a afectar solamente a una proposición. Es el único. Por ejemplo, no P. No P puede ser, como ejemplo, Juan no es estudioso. Juan no es estudioso. P sería Juan es estudioso. Y no P es la negación de que es estudioso, sería no es estudioso. ¿Ya? Entonces, la negación es el único operador monádico. No hay otro. Los demás son binádicos o diádicos. ¿Por qué? Porque va a afectar a dos variables. Bien, en la simple, por ejemplo, cuando dice la negación va junto al verbo, los alemanes no son cobrizos. Esa es la proposición simple. ¿Ya? La negación simple, ¿ya? Estamos hablando de negación. No son cobrizos. Entonces, no hace que los alemanes son cobrizos se convierta en proposición compuesta diciendo los alemanes no son cobrizos. Aquí está el operador no, la negación. Entonces, aquí está la negación en su forma simple. En su forma compleja, dice, cuando la negación va al inicio de la proposición, se utilizan sinónimos de no. En el no podemos encontrar diferentes sinónimos, como por ejemplo, es objetable, nunca, jamás, es inadmisible, etc. Entonces, una negación compleja es cuando empieza con la negación. Es negable que el átomo sea divisible. O sea, el átomo, dicho de otra forma, el átomo no es divisible. Pero cuando empieza con el operador, con la negación, entonces se dice que es una negación compleja. Por eso que estamos viendo las proposiciones compuestas. Estamos primero en la negación. Puede ser una negación simple, una negación compleja. O puede ser una negación por prefijo. ¿No? Por ejemplo, algunos congresistas son inmorales, o sea, no morales, ¿no? Algunos congresistas son inmorales. Algunos magistrados son incorruptibles. Por ahí debe uno, ¿cierto? Utiliza en este por prefijo. Algunos magistrados son incorruptibles. Tenemos aquí un ejemplo.
Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, se escucha, profesor. Recién otra vez. Sí, profesor, Ya, solo ¿qué se le pasó? escucha. Se fue la señal, estaba hablando como un loco. Bien, entonces, les decía pues que la negación se puede presentar de diferentes formas. Ahí hay que saber también que puede estar como prefijos. Decía, ejemplo, algunos magistrados son incorruptibles. Por ejemplo, María es ex esposa de Juan. Cuanto al operador, en la conjunción, ¿no? A ver, en la conjunción, tenemos aquí pues este operador que es el I, este operador va a afectar a dos variables, P y Q. Juan es ingeniero y María es arquitecto o arquitecta. Ya, Juan es ingeniero y María es arquitecta. Entonces, aquí el operador I siempre va a estar en medio de dos proposiciones simples, siempre. El único operador monádico, lo hemos dicho, es la negación, que afecta a una sola proposición simple. En cambio, la conjunción siempre va a afectar a dos proposiciones simples, va a estar en medio. También se le conoce como, bueno, la conjunción es un operador dinádico o diádico, como les decía. Dice, ¿y qué es lo que hace la conjunción? Dice, el conjuntor presupone la ocurrencia de ambas proposiciones a la vez. Se presentan los siguientes casos. Aquí van a ver diferentes casos. En la conjunción, o sea, se da una cosa y también se da la otra. Simple, una proposición conjuntiva simple cuando las proposiciones están unidas por el conjuntor. Fernando estudia y Alejandro trabaja. O sea, aquí se dan las dos cosas a la vez. Con sujetos, por ejemplo, cuando dos sujetos comparten un mismo predicado. Piura y Trujillo son ciudades norteñas. Y aquí, ¿cómo saber que de repente puede ser una proposición simple relacional? Yo trato de separar. Piura es una ciudad norteña y Trujillo es una ciudad norteña. O también puedo usar y también Trujillo, así como Trujillo, de la misma forma Trujillo. Entonces aquí hay dos sujetos que comparten el mismo predicado, que son ciudades norteñas. Con dos predicados también, el ejemplo, algunas tortugas son terrestres y acuáticas. O sea, algunas tortugas son terrestres y algunas tortugas son acuáticas. Y ahí está el operador y, la conjunción. También hay con dos sujetos y dos predicados. Por ejemplo, vamos aquí. Los mamíferos y los reptiles son vertebrados y carnívoros. Los mamíferos y los reptiles son vertebrados y carnívoros. Yo pregunto con variables proposicional, con P, Q, R, S, T, U. ¿Cuántas variables hay aquí, en este ejemplo? ¿Cuántas variables van a haber aquí? Variables proposicionales. Los mamíferos son vertebrados, sería una, sería P. Y los mamíferos son carnívoros, sería 2, Q. Y los reptiles son vertebrados, R. Y los reptiles son carnívoros. O sea, hay 4 variables. Sería P, y Q, y R, y S. De esa forma se formaliza. Bien, continuamos. Puntos seguidos. A veces el punto hace actúa como una conjunción.
Aquí tenemos el ejemplo. Leonardo da Vinci fue pintor, coma, ingeniero, coma, escritor y arquitecto. Estas comas se van a convertir en la conjunción, en la I. ¿Por qué? Por esta I que está al último. Entonces, las comas anteriores se convierten en I. Eso, aquí hay una coma, dos comas, y luego viene el I. Entonces, esas comas se convierten en I por el último I que está aquí. Y aquí vamos a ver también en la disyunción, que en algunos casos es coma, coma, y la última es O. Esa O hace que las comas anteriores se conviertan en una disyunción. Estamos en el caso de la conjunción, entonces, esas comas se convierten en I por la I que está al último. La Tierra es un planeta, punto. La Luna, su satélite. Esto es equivalente a decir la Tierra es un planeta y la Luna, seguido, hace la función de conjunción. Muy bien. Y también se pueden usar sinónimos del I. Empero, así como, de la misma forma, etcétera. ¿Ya? Se emplean, por ejemplo, aquí, la física es una ciencia, además es fáctica. Además, así como es fáctica, de la misma forma es fáctica, etcétera. Entonces podemos usar los sinónimos de la conjunción del I. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Jóvenes. A ver, ¿me escuchan? Hola. Sí, sí se le escucha bien, pues. Ok. Luego tenemos el operador de O, la disyunción. En la disyunción hay dos. Puede ser débil o puede ser fuerte. ¿Ya? En este caso, la disyunción débil o incluyente, ¿ya? Es la misma, débil o incluyente. Tiene el operador diádico O. Es un disyuntor inclusivo. ¿Y por qué inclusivo? Porque incluye la posibilidad de que las dos sean verdaderas. Incluye la posibilidad de que las dos sean verdaderas. Por ejemplo, 5 es mayor que 2 o 3 es menor que 7. Claro, 5 es menor que 2, verdadero. 3 es menor que 7, verdadero. O sea, puede que las dos sean verdaderas. Esa es una disyunción débil o incluyente, porque incluye la posibilidad de ocurrencia de las dos proposiciones que sean verdaderas. Ahora tenemos con dos sujetos, en la anterior era simple, ahora con dos sujetos. Por ejemplo, la física o la química son ciencias. La física o la química son ciencias. Esto está en sentido incluyente. O es un problema de los países tercermundistas. ¿Ya? Aquí hay un indicador económico o un problema de los países tercermundistas. Hay dos predicados. Puede ser con dos sujetos y dos predicados. Los peruanos o los venezolanos son latinos o buscan el desarrollo. ¿Ah? Son latinos o buscan el desarrollo. Dos sujetos, peruanos y venezolanos. Dos predicados, latinos o buscan el desarrollo. Ya saben, con los signos de puntuación, en este caso con la coma, dice Isaac Newton descubrió la gravitación, coma, estableció la fórmula del binomio o sentó los principios del cálculo diferencial e integral. Entonces aquí, como hay dos comas, bueno, hay una coma aquí, hay una coma, pueden haber dos, hay una coma, y al final, o antes del final hay una O. Esa O hace que la coma anterior se convierta en O también. Y con sinónimos del O también podemos encontrar proposiciones compuestas disyuntivas incluyentes. Ejemplo, Arquímedes es autor de la obra
principios de mecánica y bien o también. Este es un sinónimo del o. Y bien o también. Escribió sobre los cuerpos flotantes. Entonces aquí este y bien o también es un sinónimo del o, de la disyunción de. Luego tenemos la disyunción fuerte o excluyente. Aquí lo que hace es que va a ser que una sea verdadera y la otra sea falsa. Entonces excluye la posibilidad de que las dos sean verdaderas. Es una verdadera y la otra falsa. ¿Ya? O sea, son, por decir, contrarias, ¿no? Por ejemplo, dice, o la física es una ciencia o es una filosofía. O es ciencia o es filosofía. Y si es ciencia, ya no es filosofía. Y si es filosofía, ya no es ciencia. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado aquí. También se puede presentar con términos modificadores que modifican el o, lo hacen fuerte. Dice, cuando el término o a sus sinónimos se le agrega un término modificador fuerte. Por ejemplo, Rubén es ingeniero o solo es bachiller. Si es ingeniero, ya no es bachiller. Y si es bachiller, todavía es ingeniero. ¿Ya? Entonces aquí lo modifica o solo. Si no estuviera ese solo, sería una disyunción débil. Rubén es ingeniero o es bachiller. ¿Ya? Por acá tenemos con sinónimos del o en sentido excluyente. Ya bien Lourdes es profesora, excepto que sea médico. O sea, o es profesora o es médico. ¿No? Según lo que está aquí. Chris es deportista, salvo que lo hace fuerte, una o fuerte. Entonces ahí les estoy mostrando algunas formas cómo se presentan cada una de las proposiciones para disyunción fuerte. Y por su contenido dice Piura está ubicado en la costa o en la selva, ya no va a estar en la costa, ¿cierto? Entonces, ¿es una o es la otra? Ahí es una disyunción fuerte. Luego tenemos las proposiciones, las condicionales o implicativas. Aquí su simbología, su formalización es P, entonces Q. Y vamos a ver que se pueden presentar de diferentes formas. En esta condicional, como su mismo nombre lo indica, hay una condición. Si estudias a conciencia, entonces aprobarás el ciclo. Entonces, para que apruebe el ciclo, hay una condición, que es que estudie a conciencia. Si te portas bien, vas al cine el fin de semana. Entonces, para que vaya al cine, tiene que portarse bien. Caso contrario, no iría al cine. Entonces, aquí hay una condicional, hay una implicación. Al primer término también se le conoce como el nombre de antecedente y el segundo, el consecuente. Hay una causa, hay un efecto. Por ejemplo, a ver, vamos viendo por aquí un ejemplo. Si la densidad de un cuerpo es mayor que la densidad del fluido en el cual está sumergido, entonces dicho cuerpo se hundirá. ¿Ya? Aquí hay una condición. Si la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del fluido en el cual está sumergido, entonces dicho cuerpo se hundirá. Hay una causa. La causa es que la densidad del cuerpo es mayor que la del fluido y la consecuencia es que dicho cuerpo se va a hundir. Entonces, causa-efecto. Podemos usar sinónimos del y, ¿no? Sí, porque, ya que, puesto que, dado que, siempre que, basta que, cuando, en el caso de que, cada vez que,
con la condición de que, con tal de que, pues es implicado por, etcétera. Son algunos sinónimos de la implicación o de la condicional. Por aquí, a ver, ejemplo, ya que las partículas de un fluido en movimiento siguen la trayectoria uniforme, bien se ve que el fluido es laminar. Entonces aquí hay una condición, hay una causa y hay un efecto. También hay términos modificadores. Vamos a ver el ejemplo. Un cuerpo flota solo si, aquí el solo va a modificar al sí, solo si su densidad es igual a la del fluido en el cual se sumerge. Entonces aquí hay una causa y hay un efecto. Signo de puntuación también. Si sigue lloviendo, coma, o sea, entonces el puente será arrastrado por las aguas, coma, entonces no será suficiente un solo camino para la ciudad. Pues aquí hay una implicación. También se usa los términos, es condición suficiente y es condición necesaria. Entonces aquí vamos a ver la condición necesaria, el consecuente. Se presentan tres formas. Para vivir en democracia es necesario respetar las leyes. Y está, en lugar de decir sí, sí y lo otro sería entonces, acá es para y es necesario. Reemplaza al sí entonces. También es condicional, es condición suficiente. Puntos suspensivos para puntos suspensivos. Aquí tenemos el ejemplo. Es suficiente, democracia, esto reemplaza los puntos para respetar las leyes, los otros puntos. Entonces, esto es equivalente. P, entonces, ya. Si vives en democracia, entonces hay que, se respetan las leyes. La forma condición necesaria. Profesor, Bien. buenas noches. Disculpe Hola, que le buenas moleste. noches. Sí, dime. Mi batería está baja y estoy en mi trabajo, pero ya voy a salir. Si se apaga, o sea, no me gustaría que no me ponga que no haya asistido, porfa. Ya carga tu celular para que no Sí, se pues termine la batería. sí, porque está en 24 y puede ser que se apague y hasta que llegue a mi casa, Ya. profesor. Listo, listo, ya. Ya, Continuamos. ¿Listo? gracias. Ya. Sí, le quería decir eso, ¿no? Ya. Se le pagó el celular. Bueno, ejemplo. Condición necesaria para vivir en democracia es respetar las leyes. ¿Ya? Entonces, estos son ejemplos de términos que me van a ayudar a determinar qué es una proposición condicional o implicativa. Y lo contrario de la implicación es la replicación. Aquí tenemos, por ejemplo, P replicador Q. P replicador Q. ¿Ya? Entonces aquí se va a dar primero el efecto y luego se da la causa. Ejemplo, la energía cinética de un oscilador es máxima si el oscilador está en la posición de equilibrio. Entonces, primero se da el efecto y luego se da la causa. Es cero cuando, esto reemplaza, si el oscilador está en la posición de equilibrio. Entonces se pueden usar sinónimos del sí. Cuando el sí está en medio es porque es una replicación. Aprobarás el ciclo si estudias a conciencia. Cuando el sí está en medio es una replicación, que también se le conoce con el nombre de condicional o condicional o implicación inversa. ¿Ya? Es inversa.
Bien. Con términos, por ejemplo, como es condición necesaria para, es necesario aprender matemática para resolver problemas. Esto sería una proposición compuesta replicativa. También condición suficiente para punto suspensivo es puntos suspensivos. Aquí tenemos el ejemplo. Condición suficiente para aprender matemática es resolver problemas. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es ya ir viendo los ejemplos para poder determinar qué clase de proposición compuesta es, qué operador está presente. En la biimplicativas o bicondicional, también se le conoce, está el sí y solo sí. P, sí y solo sí Q. También es un operador binádico o diádico porque afecta a dos variables. Y tenemos algunos ejemplos. El SIDA se contagia sí y solo sí se transmite a través de la sangre o del semen. Otro ejemplo, cuando usa el sinónimo de sí y solo sí, existe la enfermedad de la diabetes siempre y cuando el páncreas no produce insulina. Entonces aquí está el operador siempre y cuando es sinónimo de el sí y solo sí. Cuando utilizamos es condición suficiente y es condición necesaria. Por ejemplo, para que exista movimiento energético es suficiente y necesario que exista movimiento material. Entonces, es suficiente y necesario. Es el sí y solo sí. O sea, es de ida y de regreso. Luego tenemos otro operador que es el inalterador, que es la negación de la disyunción. Dice, tiene el operador diádico ni puntos suspensivos ni puntos suspensivos. Bueno, el operador también se le conoce como flecha de Nicot. Flecha de Nicot. Y como les decía, es la negación de la disyunción. Ejemplo, el agua no tiene color ni sabor. Juan no estudia ni trabaja. ¿Ya? Esos son ejemplos del inalterador. Y luego tenemos ya la última operación, el último operador, tenemos la proposición incompatible. Incompatible es cuando utilizamos también la barra de Schaeffer. Se conoce la barra de Schaeffer. Y aquí también esto sería la negación de la conjunción. Aquí está P barra Q o slash Q. Es equivalente a decir la negación de la conjunción. No estudia o no trabaja, por ejemplo. Muy bien, entonces hasta aquí hemos repasado lo que son los operadores lógicos que tienen que ver con las proposiciones compuestas. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta el momento? A ver, jóvenes. Vamos viendo por aquí. A ver si es que... Bien, voy a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. Voy a tomar una captura. Una captura para asistencia. Ya, ok. Luego les envío toda la información para que le den una repasada. Bien, voy a seguir compartiendo. El operador lógico, llamada también conectores lógicos, o también se le conoce como operadores proposicionales o conectivos lógicos. Son aquellos símbolos que sirven de enlace entre proposiciones o le cambian el sentido de verdad.
En el caso de la negación es el único que cambia el sentido de verdad. Si tú niegas una proposición que es verdadera, su nuevo valor se convierte en falso. O al revés, si tú niegas una proposición que es falsa, su valor nuevo sería verdadero. Es la única. Y el resto son operadores que van a afectar a dos variables proposicionales. O sea, por ejemplo, PQ, ahí puede estar P y Q, P o Q, P entonces Q, P replicador Q y los demás, ¿no? Todos los demás. Eso es un operador. Y como les dije también, hay un solo operador que se le llama monádico. Monádico porque viene de uno y solamente va a afectar a una variable proposicional, o sea, a una proposición simple. En cambio, los binádicos o diádicos afectan a dos proposiciones simples. Y aquí tienen un conjunto de palabras de enlaces, de sinónimos. Aquí tenemos, por ejemplo, del operador lógico, de la negación, podemos usar no, nunca, jamás, es falso que, es mentira que, es inadmisible que, es objetable que, es absurdo que, es inconcebible, es negable, no ocurre, tampoco, nadie que sea, es una farsa, es imposible, carece de todo sentido, no es el caso, es sofismo, es falacia, etc. Todos estos son sinónimos de la negación. Y el operador lógico que utilizamos, el símbolo, es el símbolo menos, esta pestañita, o este otro símbolo. Cualquiera de ellos representa la negación. Y el nombre del operador, bueno, es el negador. Por acá tenemos el conjuntor, que podemos usar cualquiera de estos símbolos que están aquí. ¿Ya? Cualquiera de estos símbolos se pueden utilizar para representar a la conjunción. Y aquí tenemos algunos sinónimos: y, pero, aunque, además, también, y todos los demás que ya lo van a tener ustedes para que lo puedan leer, para que lo puedan aprender. La disyunción débil, disyuntor débil o inclusivo, también aquí están los símbolos que se pueden utilizar. Cualquiera de ellos representa la O en sentido incluyente y los sinónimos que se pueden utilizar. Luego tenemos la disyunción fuerte. Aquí tenemos, por ejemplo, un triángulo que representa la disyunción fuerte. Este otro símbolo, un círculo con el signo más dentro. El sí y solo sí pero negado, aquí se ha corrido, negado. También el equivalente pero negado. Entonces cualquiera de ellos representa a la disyunción fuerte. La implicación, una flechita así, con dos rayitas o el símbolo de incluido. Amir, ve por ahí Bien, entonces tenemos el implicador o condicional. Por acá tenemos el replicador. Acá son más sinónimos del bicondicional. El replicador, sus símbolos, sus sinónimos. El bi-implicador. El inalterador. Ni, puntos suspensivos, ni, no y no. Su símbolo que es una flechita hacia abajo. Y el incompatibilizador, que es el slash, el símbolo que representa al incompatibilizador, que es la negación del y, es la negación de la conjunción. Muy bien, entonces aquí tenemos algunos ejercicios, algunos ya los hemos resuelto, y ahora, por ejemplo, vamos a ver
algunos ejemplos que todavía no los hemos resuelto. A ver, vamos. A ver, por ejemplo, el número 3. Dice, relacione cada oración con la función que cumple. Número 1, en romano. Si supieras cuán triste estoy. Lo vamos a relacionar con el A, con el B o con el C. El otro, en el número 2 en romano, prohibido tomar fotos en este lugar. Nos están dando una orden. ¿Ya? Número 3, Mariátegui nació en Lima en el año 1894. Aquí nos están informando. Entonces, en la primera, si supieras cuán triste estoy, un sentimiento, nos expresan un sentimiento. En la segunda nos expresan una orden. Y en la tercera es una información. Entonces, ¿con qué lo relacionamos? Función informativa, la 1, la 2 o la 3. ¿Quién sería? A ver, quiero la participación de ustedes. Función expresiva, la B, profe. Ya, la 1, si supieras cuán triste estoy, expresiva con la B, ya, correcto. La 1 con B, ya, 1 con B. Entonces descartamos la A, la B y la E. Nos queda C y D. El número 2 con romano, prohibido tomar fotos en este lugar. ¿La A o la C? La A. La A. A. Prohibido tomar fotos en este lugar. La D. La La C. C, profesor, la C. La Función C, directiva. correcto. Es una función directiva, es una orden que se da. Y Mariátegui nació en Lima en el año 1894. Nos están Esa sí es informando, por informativa. lo tanto, sería la informativa. Entonces sería 1 con B, 2, no, claro, 1 con B, 2 con C y 3 con A. Entonces aquí está 1 con B, 2 con C y 3 con A. La alternativa D. Alternativa D. Esa sería la respuesta. Entonces, ya acuérdense, las funciones del lenguaje básicamente son 3 y la única que está relacionada con las proposiciones es la función informativa, porque cuando nos informan, nos están diciendo algo que puede ser verdadero o puede ser falso. Entonces es la función informativa. Muy bien, vamos viendo. Dice ahora, en las 6, ya nos vamos a las 6, las otras ya las hemos resuelto. Las 6. Aunque ver las 6. A ver, vamos viendo la 4. La 4. Dice, ¿cuál es una proposición? La A, ¿estuviste llorando? Es una pregunta. En la B, 2 a la X. En la C, 2 a la X es igual a 1. En la D, X es el rector de la UNP. En la E, para todo X que pertenece a los reales menos el 0, el X a la 0 es igual a 1. Entonces, ¿cuál de las 5 es una proposición para ustedes? A ver. La B, profesor. La B. La B de bueno. La B de bueno, profesor. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? La D no sería, profesor. Que había proposiciones compuestas y simples. ¿Cómo? ¿No escuché bien? Usted mencionó que había proposiciones simples y compuestas. Así es. Ya, y en este caso sería la simple sería la 2, la B. Y la B. C sería la compuesta. A ver, ¿de qué número me está hablando usted? De la 4. Ya, de la 4. Acá nos dicen que cuál es una proposición. Hay 5 alternativas y una de ellas es una proposición. La A es proposición. Las preguntas son proposiciones.
No, profesor. No, No, yo me pregunto, ¿no? Yo digo, ¿estuviste llorando? Y me pregunto, ¿es verdadero o es falso? No se puede decir si es verdadero o falso, ¿cierto? Entonces, las preguntas no son proposiciones. 2 a la X es una expresión matemática. Se puede decir 2 a la X, ¿verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? No se puede determinar si es verdadero o falso. La C, En la, profesor, la en C. la C, 2 a la X es igual a 1. Yo les pregunto, ¿es verdadero o es falso? ¿Se puede determinar? No, porque tendría que hallar el valor. Tampoco. Claro, tendría que dar un valor para X. Entonces, este es un enunciado abierto. X es el rector de la UNP, de la Universidad Nacional de Piura. X. No me dicen quién, ¿no? Entonces, tampoco aquí hay una variable que es X. Entonces, hemos dicho que cuando aparece una variable no es una proposición. Y acá, en la última, que es una propiedad de los números reales. Es una propiedad, y nosotros sabemos que las propiedades, las leyes, las fórmulas son proposiciones. Es un enunciado cerrado, es una proposición verdadera. Esta en la E es una propiedad, por lo tanto, esto es una proposición. En este caso es verdadero. Lo que está aquí es verdadero. Es una proposición. Entonces la respuesta sería alternativa E. Eso sería la respuesta. ¿De acuerdo? profesor, una pregunta. Dígame. ¿Y qué expresa esa proposición? ¿Qué expresa? Esta proposición expresa una propiedad de los números reales. Y todas las leyes, las fórmulas matemáticas son proposiciones. Esta es una ley, es una propiedad matemática. Eso se toma como es una proposición verdadera. Esto es verdad. ¿Ya? Entonces, esto representa a una proposición. Acuérdense cuando vimos los enunciados cerrados, que esto es un enunciado cerrado. Dice, aquí están las fórmulas, las leyes, las propiedades, las equivalencias, los conceptos, las definiciones. Entonces ahí lo vimos y esta es una propiedad. Esta es una ley en realidad. ¿Ya? Entonces, eso es una proposición en este caso. Luego dice en la 5, ¿cuál es una proposición? Maneja con cuidado, a mal tiempo, buena cara. Déjenme trabajar. Déjenme trabajar, expresó el presidente Alejandro Toledo a la prensa peruana en su momento, ¿no? Antes de que se fugue. Entonces, la E, deseo que te mejores. Entonces dice, ¿cuál es una proposición? A ver, ¿cuál sería para ustedes? Maneja La con D, podría cuidado. ser. ¿Cómo? La D. La D. ¿Qué dicen los demás? ¿Será la D? A ver, en la primera, maneja con cuidado, es una recomendación, puede ser una directiva, no es. Si te dicen, maneja con cuidado, o sea, nos preguntamos, ¿es verdadero o falso? Yo no puedo decir, es una recomendación, yo no puedo decir que es verdadero o falso. A mal tiempo, buena cara, ¿es verdadero o falso? Tampoco es un refrán. Déjenme trabajar, ¿verdadero o falso? No, todo lo que está con preguntas, con signo de interrogación, signos de admiración, las interjecciones, no son proposiciones. Déjenme trabajar, solita no es una proposición, pero después nos están informando algo. Expresó el presidente Alejandro Toledo a la prensa peruana.
Entonces dice, expresó el presidente Alejandro Toledo a la prensa peruana. Aquí nos están informando que este señor expresó este enunciado, ¿no? Déjenme trabajar. Hasta ahí, como les digo, no es una proposición, pero cuando ya me informan, expresó el presidente Alejandro Toledo a la prensa peruana, ahí ya se convierte en una proposición. Por lo tanto, la respuesta es D. Y la E, deseo que te mejores los proposiciones. Es un deseo. Los deseos son proposiciones. A ver, ahora en la 6, a ver, dice, ¿cuál es proposición simple predicativa? Ya saben que simple predicativa es cuando se expresa algo del sujeto, tiene sujeto, verbo y predicado. Entonces, A, rompiste el espejo, tienes 7 años de mala suerte. Será una proposición, en primer lugar. El ceviche es un plato típico peruano. Será una proposición, y si es proposición, ¿será predicativa o será relacional? Prohibido fumar. Es una orden, que digamos. Entonces, será proposición. Apúrate, apúrate. Será proposición. Si tomas licor, no manejes. La E, A ver. pues, la E. La B, profesor, porque está predicando que el ceviche es un plato típico peruano. Correcto, así es, mis estimados. El ceviche es un plato típico peruano. El ceviche es el sujeto, es el verbo. Un plato típico peruano es el predicado. Se está predicando algo del sujeto, del ceviche. Se está diciendo algo. En el resto, rompiste el espejo, tienes 7 años de mala suerte, es una superstición. Y las supersticiones no son proposiciones. Prohibido fumar es una orden, es una directiva, no es una proposición. Apúrate, apúrate, tampoco es proposición. Si tomas licor, entonces no manejes. Es una orden que te dan, una directiva, tampoco es proposición. Entonces, la respuesta es B. Correcto, muy bien. La alternativa B. ¿Ya? Entonces, todo esto ya lo estamos resumiendo, la parte teórica que hemos revisado hoy y la clase anterior también. A ver, número 7. Son proposiciones simples. Son proposiciones simples. A ver. Feliz año nuevo a las fábricas de cerveza peruana. Jenny y Marte y Venus son planetas. Aide y Doris se fueron juntas a Máncora. Y acá nos dan la alternativa, la 2 y 3, la 1, 2 y 3, la 3, 2, 3, 5, 2, 3, 4, todas menos 1. ¿Cuáles son proposiciones? Simple, nos dicen acá, proposición simple. ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? A ver. ¿Cuál o cuáles? Solamente la una, profesor, no es proposición una, porque porque está no con tiene signo que ver con con ese signo de admiración. Ya la 1 no es proposición. ¿Qué dicen los demás? El resto sí están afirmando, son proposiciones simples. Ya, el grupo Bacus es dueño de todas las fábricas de cerveza peruana. No hay, es una proposición sí, no hay conectores lógicos, por lo tanto es una proposición simple. Jenny y Jorge son novios. Es una proposición simple relacional. La anterior era simple predicativa.
Pero me preguntan simplemente proposición simple, no me especifica. Entonces va la 2, la 3, la 4 y la 5. Mejor dicho, todas menos 1. La alternativa E. Muy bien, jóvenes, así es. Dice, de los siguientes enunciados, nos pregunta, no es falso que son proposiciones. No es falso que son proposiciones. ¿Qué me están diciendo? A ver. Dice, de los siguientes enunciados, nos dan los 5 enunciados, y me dicen, no es falso que son proposiciones. Prácticamente, ¿qué me están pidiendo? ¿Qué me están diciendo? Que son verdaderas, profesor. O sea, nos están diciendo cuáles son proposiciones. Acuérdense que la negación de la negación me da verdadero, ¿cierto? La doble negación me da lo mismo. O sea, si yo tengo doble negación de P, eso va a ser equivalente a P simplemente. Es como que yo digo menos por menos, más. Ah, queda en positiva, afirmativa. Son proposiciones. Entonces, ¿cuáles son proposiciones de estas 5? Para todo X, los reales, X más 0 es igual a X. Será una propiedad de los números reales. Cualquier número real sumado con 0 me da el mismo número. A ver, ¿qué dicen ustedes? No, no, profesor. 5 más 0. ¿Te queda el mismo número? Menos 3 más 0. ¿Te dará menos 3? A ver, los demás. No, A ver. profesor, 0. 5 más 0 es 0. No, profesor, 5. 5. Entonces, esa es una propiedad de los números reales. Esta es una propiedad. Entonces, esto es verdadero, es una proposición. La segunda, la segunda es aquí. Dice, para todo X que pertenece a los reales, X a la 0 es igual a menos 1. ¿Esa es una propiedad? Eso es falso. Eso es falso. Pero será proposición, porque acá nos preguntan, de los siguientes enunciados son proposiciones. La 2 será proposición. La primera hemos dicho que sí. La 2 será proposición. A ver, la dejamos ahí para que piensen un ratito. La 3, X menos Y es igual a 2. ¿Es una proposición? ¿O es un enunciado abierto esto? Enunciado abierto. Este es un enunciado abierto. ¿Ya? En la 4, X más 3Y es igual a 2 si X y Y es igual a 1. Ya nos están dando el valor de X y de Y. Y si reemplazamos 1 más 3 es igual a 2, no, porque me queda 4. Entonces esto es falso. Por lo tanto, esto sí es una proposición, porque ya me están dando el valor de las variables y lo estoy reemplazando, se puede reemplazar. Entonces sí se puede, es una proposición. La 3 hemos dicho que no es. Y la 5, 1341 es un número divisible por 3. Sí, es ¿Será verdadero. proposición? ¿Es Verdadero. proposición? Es verdadero. Sí es divisible. ¿Y cómo sabemos que es divisible? ¿Ya lo dividió? Sí, ¿O sí. lo ha dividido? ¿Ya? Sí, ya lo Pero aquí, podemos aplicar uno de los criterios de divisibilidad, ¿no? Y sumamos 1 más 3, 4 más 4, 8. 8 más 1, 9. Y 9 es múltiplo de 3. Ah, entonces sí es divisible por 3. Es verdadero. Y si fuera 8,
también sería una proposición, pero sería una proposición falsa. Ya, aquí es una proposición verdadera. Entonces, la 5, la 4, la 1, la 3 no es. Y me falta la 2. Y por acá que tengo las alternativas. 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, todas menos 3, 2, 4 y 5. Y la respuesta es todas menos 3. La segunda es una proposición falsa, porque esto es falso, no es una propiedad, es falso. ¿Ya? O sea, no se cumple esto es falso. Bien. Entonces la alternativa correcta sería todas menos 3. Muy bien, vamos avanzando. Y ahora nos dicen, son proposiciones compuestas. A ver, mírenlas, por favor. A ver, vamos a ver por acá. Estamos por acá. Son proposiciones compuestas. Melissa no estudia periodismo, será compuesta. La TBC y el SIDA son enfermedades muy contagiosas, será proposición compuesta. 10 y 12 son números pares consecutivos, será una proposición compuesta. Irak, tanto como Israel, son países del Medio Oriente, será compuesta. La che y la doble L son letras compuestas, será una proposición compuesta. A ver, ¿qué dicen ustedes? Vamos descartando con la ayuda de ustedes. La 1. Melissa no estudia periodismo. ¿Será contestar, por favor? ¿Será compuesta? Melissa no estudia, está negando. Por lo tanto, la 1 es una proposición compuesta. Verdadero. La 1 es verdadero. La 2. La TBC y el SIDA son enfermedades muy contagiosas. La TBC es una enfermedad muy contagiosa, al igual que el SIDA. También es una proposición compuesta, conjuntiva. Van 2, a 1 y 2. 10 y 12 son números pares consecutivos. Profesor, 10 disculpe, es... buenas noches. Buenas noches, Buenas dígame. noches, profesor. Disculpe. Bueno, yo realmente tengo el internet que está se va, viene, pero yo quiero hacer una consulta porque yo no estaba en la clase pasada. Estoy escuchando su clase y acá conforme usted está diciendo, tengo una confusión, quisiera que me la ayude a aclarar. Dígame. Dice usted que en la primera que dijo, el número 1, que está negando que es una proposición compuesta, ¿sí? O sea, La cuando primera. negamos, ya Melissa la no primera, estudia periodismo. Ajá. Cuando ya, negamos, si es fuera, compuesta. es compuesta. Y si no estuviera la negación, sería una proposición simple. Ya, Ya, aquí, pero y en el caso perdón, y acá entonces en la 2, la TBC y el SIDA son enfermedades muy contagiosas. No está negando, está afirmando. ya, Ahí también es es que compuesta. justamente estuve explicando que las Ya. proposiciones compuestas son aquellas que aparece por lo menos un operador lógico. Y los operadores son la negación, por ejemplo, el no, la conjunción, el y, la disyunción débil, el o en sentido incluyente, la disyunción fuerte, el o en sentido excluyente, la implicación que es P, entonces Q, ¿no? Que está el entonces, la bicondicional, el sí y solo sí, que es la bicondicional, el inalterador y el incompatibilizador. Todos son operadores lógicos que cuando están en una proposición, esa proposición va a ser compuesta. Entonces, la primera es una proposición compuesta. ¿Y qué operador está? La negación. Ahí está el no. Esa es la negación. En la segunda no está la negación, pero no necesariamente debe estar la negación. Puede estar el no, el y, el o, el sí y solo sí, el entonces. En este caso, en la segunda está la conjunción, que es el y. Sí. ¿Ya? Eso también es una proposición compuesta. En Ah, la 3 está el y.
pero también hemos revisado hace un momento que el I aquí es solamente está como enlace. O sea, ¿cómo sé en este ejemplo del 3 si es compuesta o no? Entonces yo trato de separar. 10 es un número par y 12 es un número par. Y según la Real Academia está bien dicho lo que expresé. Pero si hubiera estado Juan y Pedro son hermanos, y yo trato de separar, Juan es hermano y Pedro es hermano. ¿Hermano de quién? Ahí la Real Academia nos dice que no está bien dicho, por lo tanto, cuando se separa y no tiene sentido, sería una proposición simple relacional. Pero cuando se separa, como en este caso, y sí tiene sentido, es una proposición compuesta. Yo puedo decirlo nuevamente, 10 es un número par y 12 es un número par. O podría decir, 10 es un número par al igual que 12, así como 12, de la misma forma 12. Puedo usar cualquier sinónimo de la conjunción del I. Entonces, la número 3 también es una proposición compuesta. Ya, profesor. Pero aquí hay una cosita. Aquí sí no leí lo último. Si fuera hasta pares, sería una proposición compuesta. Pero cuando dice consecutivos, ahí cambia. Ya no es compuesta. Es una proposición simple relacional. Porque yo no puedo separar 10 es un número par consecutivo y 12 es un número par consecutivo. Para que sean consecutivos tengo que mencionar a los dos. 10 y 12 son números pares consecutivos. Ahí sería una proposición simple relacional. O sea, la 3 no es compuesta. Me había olvidado de leer la última parte. ¿Ya? Ya, profesor. Y luego la 4, Irak tanto como, así como, o también puedo decir, Israel son países del Medio Oriente. Irak es un país del Medio Oriente e Israel es un país del Medio Oriente, entonces aquí se puede separar. Entonces la 4 sería una proposición compuesta. La 3 no es, y la 5 tampoco es. No, aquí en la 5 hay que verlo. Aquí la che y la doble L son letras compuestas. Yo digo, la che es una letra compuesta y la doble L es una letra compuesta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede separar? Sí, profesor. Sí se puede separar. Entonces, esto también es una proposición compuesta. ¿Quién no es compuesta? La 3. La 3. Entonces, sería todas menos 3. Ahí está la respuesta. Todas son compuestas menos 3. La 3 no es compuesta. Es una proposición simple relacional. La D muy bien. No, perdón. La E es la E. En la D es todas. Y en la E es todas menos 3. ¿Ya? Parecía que estaba abajo la Sí, yo también me había confundido. Es la E. La E. Muy bien, jóvenes. Y ahí tienen ustedes más ejercicios para que lo puedan trabajar. Lo voy a compartir, lo voy a subir en la plataforma y también en el grupo para que lo puedan hasta aquí, hasta el ejercicio. Luego en la siguiente clase vamos a ver las tablas de verdad y la jerarquía de los conectores. Y también vamos a ver la formalización de proposiciones. Bien, jóvenes. Bueno, ahorita ya hay 15. Un ratito voy a tomar nueva captura. Un ratito, no se vayan todavía. A ver, un ratito. A ver, no se vayan todavía.
Estoy tomando captura para asistencia. No funciona el Word. No funciona, entonces aquí. Ah, pero un ratito, no se vayan, por favor. ¿Por el WhatsApp? Profesor, buenas noches, disculpe. Buenas noches. La clase pasada, al principio tuve unos inconvenientes con el internet, pero estuve conectada. Quería hacerle presente que sí estuve en clase, de repente pasó lista antes que yo me conectara. Soy Natalie Zenitagoya. A ver, un ratito, por favor. Ya. Natalie. Sí, Zenitagoya. Estuve en la clase pasada presente, Zenitagoya. nada más que sí, cuando ingresé tuve problemas con el internet. De repente había pasado lista en ese Natalie. momento y no pudo. Ya, un ratito estoy registrando. Zenitagoya y Zenitagoya. Ya. Ya lo anoté ya. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Justamente yo quería decir eso lo mismo pero no sé qué día fue. Pues sí, podría avisar si es que asistí la clase pasada, por Ya. favor. Vanessa, ¿qué es? Maldonado Vázquez, profesor. Maldonado Vázquez. Porque tuve inconveniente en no entrar e intenté como 3 veces y nada. Ya. No ¿Quién quiso más? ¿Quién entrar más ha tenido dificultad? y quería votar. Ya. Ya, Vanessa, ya lo registré. Profesor, buenas noches. Ok, Buenas noches, profesor. ya, profesor. Gracias. Sol Guzmán. Ok, Sol Guzmán. Sí, profesor. Sí, profesor, ¿También? buenas noches. Sol Guzmán. Sí, profesor, la clase Ya, pasada. ya también. Ya la registré. A ver, ¿quién Daniel más? Barrio también, profesor, ingresé temprano, pero mi audio se había bajado todo el volumen y no había escuchado que ya estaba empezando la Daniel clase. Barrios. Ya, ahorita.